Érase una vez un país llamado Siria, un país que durante décadas fue el mayor estorbo para los planes de Estados Unidos y el ente israelí en Asia Occidental, y con su caída se abren innumerables incógnitas sobre cómo sucedió y sobre todo qué podría pasar ahora. Cómo los grupos armados yihadistas que no pudieron hacerse con Siria en casi una década de combates lograron hacerlo en poco más de una semana. ¿Qué factores internos y externos contribuyeron a estos sucesos? ¿Qué futuro le espera a Siria ahora? Ahí les va. Cayó el gobierno de Bashar al-Assad y lo hizo de forma tan rápida que no es de extrañar que en estos días las teorías prácticamente septupliquen a las certezas. Así que comencemos por las segundas. A finales de noviembre, una ofensiva relámpago en el norte de Siria tomó Alepo, una de las principales ciudades del país. El origen del ataque fue la provincia de Idlib, que se había convertido en el refugio de yihadistas y otras facciones armadas minoritarias en 2017, tras su largo, cruento y fracasado intento de toma del poder. En las siguientes jornadas, pese a las grandes pérdidas de las fuerzas yihadistas golpeadas en tierra por el ejército sirio y desde el aire por las fuerzas rusas, el avance continuó hasta llegar a Damasco, apenas 10 días después de que todo comenzara en Alepo. En la capital, el primer ministro sirio se reunió con los alzados en armas y les ofreció una transición ordenada del poder. Al momento de grabar este video, a Bashar al-Assad se le había concedido asilo en Rusia. El avance fue tan relámpago, en especial si lo comparamos con el conflicto armado que sufrió el país entre 2011 y 2017, que obviamente muchas personas se hacen una pregunta tras otra sobre todo lo ocurrido en estos días, nosotros entre ellas. Y las respuestas no son obvias y no pueden buscarse exclusivamente dentro ni exclusivamente fuera de Siria, sino en ambas. Por ejemplo, en el plano militar es obvio que ni Irán ni Rusia podían prestar a Damasco la misma ayuda que prestaron hace una década, por estar ambas inmersas en conflictos armados muy sensibles para sí mismos. Aunque ambas pierden momentáneamente con el actual desarrollo de los acontecimientos. Pero el ejército sirio no era precisamente mucho. Entre militares activos, en reserva o de fuerzas movilizables, contaba con más de 200.000 efectivos, volumen que podría haber hecho frente a las fuerzas yihadistas, que se estiman en 10 veces menores en número. Sin embargo, el avance de los alzados fue casi que un paseo, y esto no puede analizarse sencillamente en aspectos estrictamente militares, ni nacionales ni internacionales. Primero hay que tener en cuenta que la historia de este alzamiento y derrocamiento no comenzó la semana pasada. La nación árabe vivió un sangriento conflicto armado interno, con participación de varios actores externos, durante casi una década completa, que dejó alrededor de 500.000 de víctimas mortales y alrededor de 12 millones de desplazados y refugiados. El país ha sido sometido a una feroz política de sanciones del norte global desde 2011 y hasta hace un par de años también por parte de Turquía y varios países árabes, y ni Washington, ni Bruselas, ni sus socios fueron capaces de aflojar la mano ni siquiera tras el devastador terremoto que sufrió el país en 2023. La economía siria nunca terminó de recuperarse de estos continuos y duros reveses, con la gran mayoría de la población viviendo con suerte con apenas lo justo y sin esperanza a la vista de que las cosas cambiaran demasiado en ese aspecto en un plazo razonable. Así, las condiciones internas para este cambio de régimen se cocinaron a fuego lento durante casi 15 años. Ante el avance relámpago de los alzados, una economía largamente golpeada y el fresco y traumático recuerdo de la reciente guerra, muchos sirios, militares y civiles, prefirieron dejarse llevar mansamente por la corriente antes que volver a embarcarse en un nuevo conflicto bélico. Difícil juzgar a nadie sin estar en su situación. Sea como sea, la realidad es que ahora Siria está en manos de una suma heterogénea de grupos armados encabezada por grupos yihadistas surgidos directamente del Estado Islámico y Al-Qaeda. Y en ese sentido merece mucho la pena detenerse un momento en el líder de la revuelta. Porque si relámpago fue el avance desde Idlib hasta Damasco, ¿qué decir ya del relampagueante lavado de cara
de Abu Mohammed al-Julani en los medios hegemónicos. El fundador de Hayat Tahrir al-Sham, la principal facción entre las fuerzas que tomaron el poder en Siria, tiene un currículum yihadista muy superior al del mismísimo Osama Bin Laden. No lo digo yo, lo dicen los 10 millones de dólares de recompensa que ofrece todavía hoy Estados Unidos por su cabeza. Al-Julani pasó por las filas del Estado Islámico primero, Al-Qaeda después, y montó un frente supeditado a este último para finalmente crear el suyo propio, con el que consiguió su mayor éxito hasta los momentos. Es difícil nombrar una organización yihadista con la cual Al-Julani no haya estado vinculado en algún momento de su biografía. Sin embargo, pocos días antes de la caída de Damasco, el líder de la rebelión apareció en CNN vestido con una camisa que inevitablemente recuerda a la de Zelensky y un discurso afable, lleno de promesas de tolerancia y valores democráticos que desconcertó a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo menos a su entrevistadora, que no dejó de asentir a lo largo de toda la entrevista y no lo confrontó ni con el 1% de suspicacia que se esperaría de alguien que tiene delante a un rebanacuellos certificado con casi 20 años de experiencia. Así, a pesar de su pasado más que tenebroso, Mohammed al-Julani es ahora la imagen de la esperanza siria en los grandes medios que, sin ocultar su currículum, lo relativizan como algo menor y hasta trivial, casi que como si se tratara del caso de alguien que después de cantar en una banda de death metal se decantara por el pop para adolescentes. Ahora, si analizamos lo sucedido en términos geopolíticos, para empezar, en estos momentos,